Primero me presento, soy Darío Pécega, cursé en la Cátedra Muñoz en su momento y ya estaba con el oficio de orfebre dando vueltas en las manos. Bueno, como comparte también Damián Mejía, un referente desde los estudios de orfebrería en el secundario. Seguimos varios los pasos de él en la carrera de diseño industrial y ahí, digamos, empezamos a ver cómo era interactuar entre lo que era el oficio que nos habían enseñado, algo muy clásico, sin nada de base de diseño, cómo empieza a mezclarse ese oficio, y me lo empecé a tomar como algo que, a mediados de la carrera más o menos, como algo que podía llegar a generar un proyecto industrial, lo que es unificar el oficio con la profesión. A partir de ahí empecé a explorar y bueno, aquí estamos, eso fue hace unos 20 años. Me gustaría como por ahí empezar con el tema de las preguntas disparadoras que me hacía la cátedra. ¿Por qué elegí trabajar con un modo asimétrico? Y sí, en los primeros modelos el arranque fue ese, y es por una cuestión de contexto, totalmente. Al principio, digamos, mi manera de empezar, por más que acababa de descubrir el AutoCAD y acababan de aparecer los renders, el diseño digital 3D para mí era algo que no sabía ni que existía. Apareció el Rhino, empecé a usar el Rhino. El tema es que no lo podía materializar en ese momento. Y además, siempre fui un usuario de Rhino súper básico. Hasta hoy en día, no sé si conozco más de 20 operaciones con las cuales diseño todo lo que me da mi capacidad, que es muy limitada. Entonces, empecé a hacer los originales a mano, buscando formas orgánicas, buscando, digamos, recurrir a la cinta de Moebius como recurso de innovación, porque todos los anillos tienen un lado de adentro. Entonces, lo que quería romper era justamente eso. Usé la cinta de Moebius, abusé también del uso de la cinta de Moebius en las primeras creaciones, y bueno, eso fue como el inicio. Entonces, ¿por qué la asimetría? Porque realmente la asimetría es mucho más fácil de lograr que la simetría a mano. Es 10 veces más difícil hacer algo simétrico que hacerlo asimétrico cuando estamos hablando de formas orgánicas como esta. Entonces fue una circunstancia y una decisión estratégica de aprovechar la herramienta que mejor tenía a mano. Así que bueno, ese fue el inicio, y estos modelos ya hay algunos que tienen más de 10 años y otros no. Otros del medio tiene 3 añitos, una cosa así. Y ese, digamos, el valor que le suma, digamos, la ruptura con respecto a la existente es un grado de novedad que, además, digamos, justamente en los dos laterales están uno de los iniciales de hace unos 10 años, y yo vaciaba el centro, ¿no? Entonces, que también en la joyería, al ser un lenguaje tan clásico, tan centenario y demás, siempre en el centro va a ir la piedra, las figuras van a ser simétricas, entonces le da un grado de innovación que se apreció y se valoró por esa innovación formal, que fue mi puntapié. Yo empecé a innovar desde la forma, con las herramientas que ya tenía, pero siempre desde lo morfológico. Entonces, la cinta de Moebius fue un recurso, lo agarré, lo metí ahí en la procesadora y salieron estas cosas que son la colección de Moebius, que es la colección que más piezas tienes porque fue la inicial, y bueno, así más o menos comenzó y así repercutió un poco eso. Fueron muy aceptados los modelos y siguen en pie. Pero bueno, ahora es otro el contexto, nada que ver, y lo digital, si bien yo no lo domino, como para hacer estas formas, se sabe que sí, que hoy en día es mucho más accesible y demás para hacer esto, y en realidad ahora estoy casi 100% abocado a lo digital, ponerlo en práctica con mi poca experiencia en la cantidad de formas, pero interactuando con otros diseñadores que sí conocen la herramienta y la tienen a mano, y las impresoras 3D hoy en día son un hecho, y eso a mí me cambió el panorama, y medio que lo estaba esperando hace 20 años. Eso. Así que está bueno, qué sé yo, así llegamos. Esta colección se llama Iris, o por lo menos en ese momento, también hace como 15 años, le puse ese nombre. Acá el lenguaje es completamente distinto en cuanto a lo formal, y acá yo ya conocía la herramienta de Rhino. Entonces, también yo lo hice pensando en la herramienta de Rhino y pensando que un día iban a haber impresoras accesibles y eso. Entonces, estos modelos están hechos a mano, por lo tanto también la asimetría me ayudó
a realizarlos porque si hubiesen sido simétricos me hubieran llevado más trabajo. Pero hay algo que me gustó de lo asimétrico también, que se ve en la colección orgánica Moebius y en esta colección más de geometrías puras, Iris, que tiene que ver con lo dinámico y con la ruptura con la joyería tradicional, ¿no? Pero también lo dinámico porque son piezas móviles, entonces siempre que aparece en una foto o vos la ves, como tiene ese movimiento, también el movimiento rompe lo estático de la simetría. Entonces creo que pensándolo hoy, es como que convive mejor la asimetría para mí con el uso dinámico de un producto, ¿no? Así que medio como que son reflexiones también que me despiertan estas preguntas. Hoy en día, de hecho, estoy pensando esta colección o repensando esta colección para diseñarla en 3D digital con Rhino, con las mínimas herramientas que yo conozco, esas 20 más o menos, pero puedo diseñar realmente toda una colección en el 5% del tiempo que me llevaría a realizarla a mano. Así que en este momento la tengo ahí en un cajoncito cerca para relanzar esta colección asimétrica de formas puras, que bueno, no tiene que ver tanto con Moebius, pero como ustedes observaron, es asimétrica también. Bueno, con respecto a estos dos anillos, hay por un lado la cuestión de el anillo Moebius sí tiene una simetría no estricta, pero hay una simetría de rotación que opone cóncavo convexo, pero en la figura, si lo vemos el anillo como figura 2D, de frente, tiene una simetría. En cambio, en el otro, el equilibrio ya se da mucho más intuitivamente, porque fue ir probando dónde iban a ir las piedras y dónde ubicar ese huequito que no tiene piedra, para lograr un equilibrio, pero más subjetivo, digamos. Y por otro lado, está el tema del uso del anillo, que sí, justamente, bueno, acá, por ejemplo, tengo un anillo que diseñó mi pareja, Nela, que es un colibrí, ¿no? Y si lo pongo para un lado, lo doy vuelta y el colibrí queda mirando para el otro. Entonces, es simplemente darlo vuelta, y en estos dos pasa lo mismo, digamos. De hecho, el usuario, la usuaria, en general, mayormente, pregunta cómo se usa por ahí, y entonces es ese grado de apertura que uno decide, ¿no? En el momento de hacer una asimetría, en este caso, por ejemplo, a la hora de ponerse el anillo, es un grado de apertura que lo termina de completar el usuario, la usuaria. Lo que se puede ver en la imagen, que también a mí me hace ver cosas, ¿no? Y observar, la mayoría de los objetos son asimétricos. Y bueno, y tiene que ver con esta cuestión de la búsqueda de la innovación, la búsqueda de la ruptura con un escenario de diseño de los más clásicos y conservadores que hay, por lo menos acá en Argentina, lo cual me motivó a decir, bueno, cualquier cosa que más o menos se me ocurra va a ser algo interesante y va a sorprender, porque bueno, no hay nada. A veces los modelos más usados o son copias de marcas reconocidas hoy en día, o son modelos que tienen alrededor de 500 años, como los anillos de sello y demás. El escenario de la joyería argentina un poco es ese, es un escenario muy pequeño y bueno, así que el tema de la asimetría siempre fue como el recurso, y lo veo ahora en esta imagen plasmado, que bueno, abusé del recurso de la asimetría, ¿no? También en lo personal me interesa la exploración formal y bueno, y me llevó justamente a esto, y no solo de la forma de los objetos, sino también de la forma del proyecto, de cómo armar, digamos, un proyecto de diseño que fue 100% orgánico y sigue siéndolo en su crecimiento y en su conformación, y tiene todas las asimetrías que tienen las piezas, el proyecto orgánico, mi propia vida y demás, y esa búsqueda de equilibrio que es justamente en el movimiento el equilibrio es un instante, ¿no? Enseguida ya hay que acomodarse de nuevo. Así que un poco es esa frescura que me parece que tiene la ruptura de la simetría, porque ya genera como un movimiento, porque ya se cayó algo que se parecía estático y en cuanto nos vamos a pensar algo distinto, nos propone exploración. Así que un poco es eso, el diseño de los anillos, de los colgantes, del proyecto de diseño en sí, y de vida, exploración. Y
bueno, y concreción también. Así que eso. También acá, digamos, lo que más se ve justamente son las piezas de la colección Moebius. Y la colección Moebius es, en realidad, donde se ve acá bastante claro que, pongamos, empezando de arriba abajo, el MA14, el MA15, esos dos ya de por sí tienen una simetría de rotación, no estricta, pero hay una simetría de rotación en esos dos, y en varios de por abajo también, y también el uso del paro positivo cóncavo convexo. Eso es como que siempre lo estuve buscando, y cuando estoy trabajando esas piezas que se hace el tallado en cera, es una microescultura el original, y se trabaja en el tamaño que va a ser. Y en cuanto se está modelando, en realidad uno va buscando eso. Y el equilibrio es algo que lo voy buscando, agrego de un lado, saco del otro, pongo acá, pongo allá, lo hago más cóncavo, más convexo, pero digamos, es una exploración, porque en cuanto planteo una de las partes de la simetría, después tengo que ver cómo resuelvo la otra. Y así van dialogando las dos partes, y me proponen un cambio de un lado, del otro, hasta que, bueno, decido que, bueno, va a quedar así, así, y ahí quedó esa oposición. Y hasta ahí llego, digamos. Así fue el proceso creativo. Con respecto a la fluidez, es porque yo recién estaba explorando la técnica con la cual se realizan estas piezas, que es fundición a la cera perdida. Entonces, todas estas piezas, sean simétricas o asimétricas, tienen una instancia en la que el metal fluye y conforma la pieza. Entonces había un cierto correlato entre las formas líquidas, así de carácter líquido, con esa instancia de conformación de la pieza, que realmente fue líquido. Entonces también había como una reflexión respecto a lo que es el carácter fluido de esa primera colección Moebius, porque podría tener ángulos y podría tener otro carácter completamente distinto. Pero bueno, sí es cierto que es amable al uso también esta fluidez, porque al hacer formas redondeadas, que tienen que ver con esas curvaturas que no tienen puntas, se adaptan ergonométricamente, ¿no?, a la mano, no tienen salientes, no tienen cosas para adentro, ayudan mucho a la comodidad en el uso, y mucha forma y poco color, como verán. O sea, siempre pensé la forma en lo abstracto, ¿no? Y el metal es como que me da esa posibilidad, y nunca, 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 hasta creo que hace un año, me puse a pensar, y los colores, bueno, es algo que todavía no, casi ni sé. Así que bueno, eso sería un resumen.